En la Asamblea Nacional está en proceso la aprobación del proyecto de ley para combatir la economía criminal. Esta será la herramienta necesaria para desarticular o para debilitar a las mafias delincuenciales que operan en nuestro país. Ese es uno de los temas que pondremos sobre el tapete. Pero también el presidente de la República anunció la construcción de 200.000 soluciones habitacionales. Ya se tiene un primer acercamiento con Emiratos Árabes para construir las primeras 8.200 viviendas nuevas. Pero asimismo existe acercamiento con empresas privadas de los Estados Unidos y de España para que se sumen a las inversiones y poder lograr este propósito que se ha planteado el gobierno nacional. De esto estaremos conversando con el ministro de Vivienda, Humberto Plaza. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa sobre el tapete, el programa propositivo de Manaví. Vito TVO, Escándalo TV y Juve Digital nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. En la provincia de Manaví también nos retransmiten 10 cantones a través de 10 cableras. Llegamos hasta El Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. A todos ustedes, gracias por su amable audiencia. Queremos empezar saludando a nuestro directo invitado, el arquitecto Humberto Plaza. Él es el ministro de Vivienda de nuestro país. Muchísimas gracias por atender esta conversación, ministro. Qué gusto. Bienvenido. A sus órdenes, aquí estoy. Ministro, el presidente anunció que para los próximos 4 años se construirán 200.000 soluciones habitacionales. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a hacer? El Estado y el Midubi no tienen plata. A ver, efectivamente. Nosotros hemos hecho un acuerdo ministerial hace un par de meses, mediante el cual, en vez de que el Ecuador dé 100% de su subvención, es decir, regale una cantidad de casas que con nuestro presupuesto comprenderá usted, es magro, nosotros no solamente hacemos casas, hacemos arreglo de casas que están dañadas, casas que tienen pisos de tierra. Nosotros tenemos un programa que se llama 1000 pisos, tenemos kits de saneamiento, damos títulos de propiedad, en fin, nosotros tenemos una cantidad de servicios que en general los llamamos soluciones habitacionales. Obviamente dentro de las soluciones habitacionales hay casas o hay departamentos. A nosotros cada casa o cada departamento, considerando el costo de la tierra, el costo de urbanización y el costo de la construcción de la vivienda, nos cuesta, digamos, 28 o 29 mil dólares, dependiendo del tamaño, de 27 a 29 mil dólares. Si nosotros volcamos toda nuestra energía económica a hacer casas regaladas, podemos hacer un número de casas limitado. Lo que nosotros hemos optado en este momento es por hacer bonos parciales, no bonos totales. Bonos parciales de vivienda de aproximadamente 5.000, de entre 4 y 7.000 dólares. Hablemos un promedio de 5.500 dólares para las personas que tienen primera vivienda, que no es pues alguien que quiera comprarse una casa en la playa. Estas son casas que tendrán más o menos un valor, precio de venta al público de 40.000 dólares, digamos, en promedio. 38.000, 35, entre 35 y 45.000 dólares. Del segmento BIS. Estas casas serán vendidas, además de este descuento entre 4 y 7.000 dólares, a 5% de interés y 25 años de plazo.
¿qué termina sucediendo con esto? De que las personas que hoy son arrendatarias y que están pagando desde toda la vida un arriendo de entre 180 y $220 mensuales, sin hacer un esfuerzo económico adicional, estas personas pueden pasar de arrendatarios a propietarios, pagando lo mismo. Y haciendo con el mismo dinero el Bidubi 5,5 veces más casas. Claro. Todo esto sumado a la inversión extranjera que de manera agresiva el presidente Noboa está atrayendo al país. Claro, y precisamente esa era la siguiente pregunta, porque el Estado está totalmente desfinanciado y la situación del país es totalmente complicada, difícil. Hacer, no sé si en promedio 50.000 casas por año para completar las 200.000 casas para los próximos 4 años, qué tan viable sea, puesto que existe esta adversidad financiera económica en el país, esta gran limitante. Entonces, ¿cuál será la modalidad que implementarán entre el Estado y los inversionistas? Bueno, nosotros, nada más para ponernos en contexto, usted sabe perfectamente, y lo he dicho con acierto, que el Ecuador que recibió en noviembre de 2023 estaba económicamente hecho pedazos. El Ecuador tenía unas cuentas no muy claras, unos pasivos que no estaban debidamente aclarados y que nos volvió realmente la vida difícil, sumado esto con la emergencia energética. Aún así, con todo esto, nosotros hemos cumplido en este gobierno de Noboa, que en realidad es la terminación del gobierno de Lazo. Nosotros concluimos más de 20.000 soluciones habitacionales. Me repite, por favor, que tuve inconveniente con la conectividad, ministro. ¿Cuántas viviendas culminaron, por favor? Cerca de viviendas, soluciones habitacionales, ya. Cerca de 20.000. Cerca de 20.000. ¿Y en qué medida estaba en la construcción de nuevas casas y en qué medida estaba en la reparación de casas para completar las 20.000? De nuevas casas, aproximadamente 8.000 de ellas. 8.000 casas en este periodo del gobierno transitorio de... A ver, pero 8.000 casas que forman parte de 20.000 soluciones habitacionales, porque nosotros también arreglamos casas, claro. Nosotros hacemos el tema de 1.000 pisos, damos créditos, hacemos kits de saneamiento, etcétera. ¿Ok? Entonces, todas estas soluciones habitacionales andan alrededor de 20.000 unidades en este periodo, que en realidad es de Guillermo Lazo, lo que hemos concluido. Yeah. Si nosotros esto lo multiplicamos por 4, estaríamos hablando de 80.000 soluciones de vivienda. El presidente, con el acuerdo en que nosotros estamos, que hemos trabajado, buena parte de del financiamiento de estas casas va a ser hecho con la empresa privada. Nosotros no necesitamos construir, es mucho mejor construir con mano ajena. Nosotros vamos a utilizar la empresa privada para que ellos hagan su inversión. Nosotros vamos a incentivar muy importantemente la construcción de casas, haciendo que el cliente final pague menos y que pague a una tasa muy baja y a un plazo muy largo. De esa manera nosotros con el mismo dinero podemos multiplicar 5,5 veces la cantidad de casas que hemos hecho hasta este momento. No digo yo que vamos a dejar de hacer casas para las personas más pobres y vulnerables. Lo que pasa es que vamos a ser más eficientes en el uso del dinero. Y si a esto le sumamos la inversión extranjera que les cuento, estamos recibiendo ya algunas propuestas muy interesantes. Yo creo que es perfectamente factible cumplir con todo aquello que ha prometido el presidente de la República en su discurso de inauguración. Aquí hay varias interrogantes que tengo alrededor de lo que usted acaba de mencionar, apreciado ministro. Usted mencionó que en este lapso, en este año 8 meses, entregaron
8.000 casas o 20.000 soluciones habitacionales. 20.000 soluciones habitacionales. Entonces, están planteando entregar 50.000 soluciones habitacionales por cada año para completar las 200.000. Entonces, si han entregado 80.000 y para lograr esa meta, ese objetivo, entonces, ¿qué deben sortear? Porque en año 8 meses solamente entregaron 20.000 y si necesitan entregar son 50.000 en cada año. Así es. A ver, nosotros tenemos ahorita un acuerdo ministerial que no existía, el cual nos permite hacer bonos parciales. Esto está teniendo una gran acogida entre los promotores inmobiliarios y constructores de todo el país. Yo voy a Manabí con bastante frecuencia y tenemos ya proyectos interesados, tanto en Puerto Viejo como en Manta, e incluso Montecristi. En realidad, dentro de poco será Ciudad Alfaro, todo será una sola gran ciudad, la que ustedes tienen allí en Manabí. Nosotros nos hemos reunido con los presidentes de las cámaras de la construcción de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Nos hemos reunido con la cámara, miembros de la cámara de Machala, de Santo Domingo, y están expectantes porque el tener un apoyo del gobierno en el sentido que le acabo de decir, de un bono parcial para los compradores, que en vez de pagar, digamos, $40.000, terminan pagando $34.500, y en vez de pagar los intereses caros que da la banca, pagan a 25 años al 5% de interés. Claro. No será todo plata del Estado. Nosotros lo que necesitamos es gestionar que haya vivienda, poner a la mayor cantidad de ecuatorianos bajo un techo digno, haciendo que participen y que se arriesguen todos. Y si nosotros podemos hacer esto de la mano con la empresa privada y con inversiones extranjeras, esa será la manera de salir adelante. Ya, por ahora hay una propuesta, no sé en qué medida esté avanzada, con Emiratos Árabes para construir 8.200 viviendas. ¿Cuál será la modalidad? Porque en efecto el Ministerio de Vivienda cumplirá su función, que es su rol pertinente, porque no es constructor, sino que tiene que ser gestionador. Pero ¿cuál será la modalidad para construir estas viviendas? ¿A través de qué? ¿De créditos, de inversiones, etcétera? A ver, este es un caso especial. Este es un caso de gobierno a gobierno. Esto no es pues que el Midubi se ponga de acuerdo con un constructor grande de Manabí y nosotros ponemos los bonos y el crédito. No, esto es un tema de gobierno a gobierno. Esto es un tema excepcional en el cual nosotros tendremos que hacer las casas en terrenos propios y se van a hacer a través de la empresa pública de construcción que nosotros tenemos. Es la empresa pública que hace las casas que son, digamos, regaladas. No me gusta utilizar ese término, pero son las empresas, es la empresa que ejecuta esto. El tema de Emiratos es en terrenos propiedad del Estado, ya sea de Midubi o de Inmobiliar. Pero es un número, que ya son 8.200 viviendas, que dentro del primer año es bastante. Estamos trabajando a full con ello, pero muy importante pero sigue siendo insuficiente. Nosotros estamos trabajando ya de manera concreta, tratando de finalizar los ingresos de inversión extranjera que hemos venido peleando desde hace algunos meses. ¿Con quiénes? ¿Con qué otros países? No, esto ya son temas de inversión privada. No es lo mismo de país a país. Hay inversionistas nacionales o inversionistas extranjeros, ministro. Inversionistas extranjeros, que es lo que no tiene el Ecuador. El Perú, por ejemplo, si no me equivoco, tal vez mienta en el tema peruano, creo que recibieron $70.000 millones el año pasado. El Ecuador recibe 284 millones. No puede ser pues que Perú reciba una cantidad
habitante y nosotros no recibamos nada. Ecuador en el pasado ha sido un país muy poco atractivo para la inversión privada. El presidente Noboa tiene esto absolutamente claro y está haciendo todo lo que se necesita para que el Ecuador sea un destino de inversión extranjera, pero no de créditos usureros. Eso no necesitamos. Ya hemos tenido suficiente de ello. Son inversiones de personas que quieren venir a hacer negocio, arriesga su capital, con la ayuda de Dios le irá bien y retirarán sus utilidades, pero en este ejercicio ecuatorianos tendrán techo y además la mano de obra que se genera con la construcción es increíblemente grande. Por cada 20 metros cuadrados de construcción de interés social, se genera un puesto de trabajo por 18 meses. Perfecto. Entonces si nosotros sí, hacemos... Sí, termine, por favor, termine. ¿Perdón? No, termine la idea, por favor. No, esto aquí no solamente es bueno para el inversionista. Cuando la inversión viene al Ecuador, lo que se mueve la economía, la mano de obra que se genere, es tan importante como el techo que se le da a quien no lo tiene. Ministro, entonces lo que usted me dice que son inversionistas privados, es decir, son empresas privadas que estarían interesadas en invertir para construir y reparar viviendas en nuestro país. ¿Tienen ya las firmas, los acercamientos con estas empresas para construir viviendas nuevas? Estamos haciéndolo. El día de hoy he tenido 2 reuniones. Una de un grupo americano, es un trust que tiene dinero en realidad de varios lugares, y otro con un grupo español. Esto es el día de hoy. Es decir, son 2 empresas privadas, norteamericanas y españolas. Norteamericana y española. ¿Y cuál es el interés? Y el día miércoles tengo yo una reunión con una compañía holandesa peruana, y el ministerio que estuvo en el Ministerio de Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, él tiene un par de alternativas también. Esto no es que es Juan o Pedro, que vengan todas, que venga toda la inversión privada hacia el Ecuador, y no solamente para vivienda. El Ecuador es como una arena seca que no se le ha echado agua nunca. Inversión privada prácticamente no ha existido. Nosotros, siendo un país que en este momento cuenta con un gobierno serio, con un gobierno que no va a cambiar las reglas del juego, ni va a tener los caprichos que tenía Correa, era pues un capataz caprichoso. Obviamente con esa realidad nadie quiere venir a invertir, no tiene ningún tipo de seguridad, ni jurídica ni económica. Nosotros en este momento como gobierno estamos teniendo unas cuentas muy ordenadas y unas reglas muy claras. Y de acuerdo a las conversaciones que han mantenido, ¿a cuánto cree que llegue la inversión de estas empresas para construir las viviendas que se requieren y completar las 200.000 viviendas o soluciones habitacionales que ha propuesto el presidente de la República? Yo en este momento, hasta el día de hoy, y si todo sale bien, más o menos 1.500 millones. 1.500 millones, plata. ¿Que alcanzaría para cuántas casas? Yo creo que con 1.500 millones más lo que está en el presupuesto del Estado, yo creo que allí tendríamos, a ver, hablemos de casas, ahorita no hablemos de soluciones habitacionales. Divida usted eso para 30.000, serían 50.000 casas. O sea, que si yo eso tengo... O sea, para cumplir la meta del primer año de funciones del presidente. No, porque las soluciones habitacionales no son todas casas. Eso podría cumplir 2 años. Sí, pasado los 2 años, correcto. Ya. Si usted está de buenas con el creador,
métame una oración para que me salga eso bien y pronto. Ya, ministro, ¿y cuál será el modelo de gestión que se está planteando para las empresas? ¿Para todas será el mismo modelo de gestión o habrá diferenciación? Es lo mismo, es lo mismo que yo estoy proponiendo para los promotores ecuatorianos. Iguales reglas. Nosotros le ponemos a ellos un bono, a sus clientes se los financiará con el sistema 525.5. Ellos pondrán su dinero, ellos van a arriesgarse, ellos van a vender las casas, les irá bien, quiera Dios que le vaya estupendo como para que repitan, y se llevarán sus utilidades. Justo. ¿Y cómo será la mecánica del retorno para los inversionistas? Bueno, ellos traen dinero, lo invierten, ganan dinero y se llevan sus utilidades, como cualquier inversionista extranjero. ¿Y las casas serán bajo las mismas condiciones de Emiratos Árabes, es decir, entre 35 y 40 mil dólares, y recibirán este bono parcial de 5.500 dólares? A ver, nosotros no podemos tener ninguna casa que exceda el precio de venta al público 47.940 dólares. Quítele usted 5.500 dólares. Estamos hablando que una casa no puede costar, o sea, el comprador ecuatoriano no puede pagar más de 40.000 dólares. ¿Y en qué terreno se van a construir estas viviendas, ministro? A ver, en terrenos privados o en terrenos públicos. En el caso de Emiratos, tiene que ser terrenos públicos. Si viene un inversionista de Manabí y me dice, yo tengo este terreno en Montecristi, pues no hay ningún problema. Tiene que ser un terreno, obviamente, cuyo precio nos permita que la casa cueste por debajo de los techos que nosotros tenemos, obviamente. Esto no lo vamos a hacer en el Malecón de Manta. Claro. ¿Y esos terrenos los compra directamente el Estado ecuatoriano o el inversionista? Porque pueden ser terrenos públicos o privados. En el caso del público, ¿han tenido acercamiento con los municipios, con los gobiernos autónomos descentralizados? Sí, señor. Cuando son terrenos públicos, entra la empresa pública. Cuando son terrenos privados, todo es privado, eso sí, con los apoyos que le da el gobierno al comprador, lo cual facilita enormemente la tarea de venta del promotor. El segmento al cual nosotros queremos atender el día de hoy ha estado tradicionalmente olvidado, desatendido desde la época del Banco de la Vivienda. ¿Cuántas personas existen que pagan 200 dólares al mes por arriendo? Es una cantidad de ecuatorianos gigantesca. Y cada mes que pagan ese dinero es dinero que ya es como la alimentación. Lo que usted comió la semana pasada no le sirve para el día de hoy. Hoy también tiene que comer. El próximo año tendrá que pagar su arriendo. La diferencia es que aquí, después de un número de años, la casa es propia y va a tener su patrimonio. Claro. ¿Y quién vende las casas? ¿Y quién va a cobrar Los promotores privados. Los promotores privados. Nosotros vamos a ayudar a la comercialización de las casas. A nosotros nos conviene que los privados tengan éxito, que tengan mucho éxito y que repitan como el gallo, que hagan unas casas que vuelvan a ser más. Claro. Ese es nuestro éxito. Y nosotros, cuando damos los bonos, nos tienen que dar, hasta que los recibe el cliente final, una póliza, una garantía. Mi negocio no es cobrar garantías. Mi negocio es que las casas se cumplan y que los bonos los reciba la gente, que las personas hagan un buen negocio de comprar estas casas, que los promotores hagan un buen negocio en venderlas y nosotros saber que estamos reduciendo importantemente, con esfuerzo propio y con mano ajena, un déficit habitacional en el Ecuador que es realmente feo. Y ustedes como Ministerio de Vivienda y como Estado van a estar vigilantes de que este negocio o esta inversión tenga ese sentido social. Bueno, totalmente, porque para mí sería muy fácil no ponerle un techo y esa plata tenga usted la seguridad que se va para viviendas de 100, 120 mil dólares
que están ya siendo atendidas de manera correcta por la empresa privada mientras existe un segmento de ecuatorianos que el día de hoy y durante muchas décadas este segmento no ha tenido una oportunidad. Nosotros queremos, obviamente, darle a esto un sentido social. De otro modo, pues, es el segmento BIS, viviendas de interés social, para el cual existe incluso una ley orgánica que nos da una serie de beneficios. Correcto. Ese es el sentido último, porque el déficit habitacional, que es de 14% cuantitativo y 34 o 35% de cualitativo, se da justamente en este segmento de la población, en el segmento BIS, y luego pues en aquellas personas que no tienen jamás ni tendrán, por razones de incluso personas que tienen familiares con discapacidad. Entonces esta propuesta de vivienda está dirigida hacia el target de la clase media un poquito hacia abajo, que tengan esas posibilidades. Sí, pero ellos son los que podrán acceder a esta propuesta. Pero hay otra situación que tiene que tomarse también en consideración. Es que quienes tienen trabajo estable y ante la circunstancia en la que se encuentra el país, ¿qué garantiza que estas personas que accedan inicialmente a estas viviendas se mantengan estables en sus trabajos o no? A ver, nosotros estamos estudiando, no lo tenemos listo todavía, un seguro de default. ¿Qué significa esto? Así como las tarjetas de crédito, que no tienen ningún tipo de colateral, ningún tipo de garantías. Justamente por eso las tasas son carísimas. Porque saben, y hay estadísticas que les dicen a los bancos qué porcentaje de los créditos no se pagan. Entonces, digamos, si de cada 10 no paga uno, los 9 que sí pagan, pagan por los 10. Más o menos de esto se trata. En tema de casa, a la gente no le gusta pues perder su casa. Deja de pagar la tarjeta de crédito, pero no deja de pagar su casa. Aún así, existiendo este riesgo, existen productos financieros que funcionan como una especie de seguro para el que no paga, seguro por default. Y también estamos estudiando la alternativa de leasing inmobiliario, que es arrendamiento con opción a compra. Claro, porque revisando la data, 1 de cada 3 ecuatorianos tiene trabajo seguro. Entonces, ese diagnóstico que ustedes tengan, ese catastro que ustedes tengan, tiene que estar dirigido esencialmente a las familias que tienen un trabajo un poco más estable. Sí, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que encontrar una manera para que aquellos que tengan trabajos no estables, o por lo menos que no parezcan estables. Por ejemplo, un pescador no necesariamente está afiliado al IES y puede ganar más de lo que gana un empleado afiliado al Seguro Social que trabaja en la Contraloría del Estado, o un comerciante en Guayaquil de la Bahía. Seguramente gana el triple de lo que gana un empleado en el municipio de Guayaquil. Claro. Veamos, lo último, ministro, no sé si podemos hacer algún escenario tentativo. Ya se han mantenido acercamientos con la empresa de Emiratos Árabes y también se tienen conversaciones con las empresas privadas de los Estados Unidos y de España. En todo caso, haciendo una proyección, ¿cuándo cree que se empezaría? Porque lo primero creo que sería, lo que está más cerca creo que es Emiratos Árabes. ¿Cuándo se empezarían a construir las primeras casas con ellos y después con los privados? Y hablando de nosotros, este yo creo que en unos 3, 4 meses podemos comenzar ya la construcción con los árabes, porque comprenderá usted que hay que hacer planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos, urbanísticos, presupuesto con análisis de precios unitarios, cronograma valorado, impacto ambiental, todo aquello. Entonces, nosotros necesitamos, antes de poder construir, tener esas etapas ya concluidas. ¿Y van a contratar mano de obra, arquitectos, ingenieros, obreros? Eso lo va a contratar el Estado ecuatoriano. Es decir, que se va a crear esta generación de espacio de trabajo. La empresa pública será quien ejecute la obra, y la empresa pública tendrá que subcontratar
a más de una compañía y a más de un grupo de profesionales, porque si nosotros una obra tan gigantesca se la damos a un grupo solamente, pues no tiene presentación. Cualquier persona con razón pensará que aquí hay algún tipo de negocio. Nosotros vamos a hacer esto de la forma más transparente y siendo un proyecto tan grande, no se lo podemos encomendar ni a una sola compañía ni a un solo grupo de profesionales. Será lo más transparente posible. Mi querido arquitecto Humberto Plaza, ministro de Vivienda, usted ha sido muy amable en conversar con nosotros. Gracias por su tiempo y por estas orientaciones y estos proyectos que llenan de esperanza, porque a través de la construcción de nuevas casas o de soluciones habitacionales, primero que le genera esa estabilidad a miles de familias que no tienen casa propia y segundo que también se puede reactivar la economía que tanto queremos. Solamente tiene que irse de la mano con el combate a la delincuencia para que los inversionistas que están interesados en invertir en el país lo hagan con tranquilidad y no tengan temor. Y al final de esta conversación que usted ha mantenido con estos empresarios privados o con Emiratos Árabes, no se vayan a tirar para atrás a última hora. Muchas gracias, mi querido arquitecto Humberto Plaza, muy gentil. A las órdenes. Un abrazo. Vamos a nuestra corta pausa publicitaria y ya regresamos. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. Perfecto, continuamos con nuestro programa sobre el tapete, el programa propositivo de Manaví. Saludamos a todos quienes se están conectando a las diferentes plataformas que se transmite nuestro espacio de opinión. Vito TVO, Escándalo TVO, Juve Digital, a través de las señales de Extreme TV Cable y Cable Familia. También queremos saludar a nuestro directo invitado, el doctor Luis Ávila. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene diplomados en Derechos Humanos por el Instituto Wallenberg de Suecia, ojalá que lo haya pronunciado bien, doctor. Diplomado en Justicia Indígena por la Flaxo, docente universitario y autor de varias obras individuales y colectivas. También es abogado en libre ejercicio. Muchísimas gracias, mi querido doctor Luis Ávila, por conversar con nosotros sobre este tema que es fundamental, la Ley de Solidaridad Nacional con carácter de urgente en materia económica que está en proceso en la Asamblea Nacional. Bienvenido, qué gusto saludarle. Muchísimas gracias, estimado Juan, y todas las personas que nos están escuchando. Un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Quito. Le empiezo consultando, ¿cree que este proyecto responde a la creciente violencia que vive el Ecuador? A ver, yo creo que lastimosamente los últimos 3 gobiernos han creado un clima político dentro del país en el cual aparentemente no hay ninguna solución, sino soluciones de facto. Y digo esto porque la Corte Constitucional ha sido bastante clara en mencionar de manera reiterada en varios dictámenes en los cuales se ha aceptado el estado de excepción. Sin embargo, la Corte ha dicho que toda la respuesta que debe dar el Estado para el problema de seguridad se lo puede hacer utilizando los mecanismos regulares, es decir, sin estado de excepción. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que realmente el estado de excepción se ha convertido en la regla. Es decir, hemos pasado los últimos al menos 4 años en continuos y repetitivos estados de excepción. Entonces, este proyecto apunta a lo mismo, ¿no? Como ya lo ha mencionado el mismo presidente, y lo he escuchado también en algunos asambleístas en estos días en el debate, está buscando, entre otras cosas, legalizar la declaratoria de conflicto armado interno, ¿no? Que fue algo que se hizo mediante un decreto o varios decretos por parte del presidente actual al inicio de su mandato anterior, hace ya más de 15 meses,
pero que realmente ha sido solamente retórico, ¿no? Porque esto no ha significado una respuesta efectiva a los problemas de seguridad que vive el país. Ya, pero Entonces, en este cuerpo de ley, doctor, que tiene creo que sí. 32 artículos, se están incorporando nuevos aportes a través del ejercicio democrático en la Asamblea Nacional con el oficialismo, los independientes, y también están esperando la participación de la oposición para que presente observaciones, aportes, y este cuerpo legal o esta ley pueda afinarse, pueda fortalecerse precisamente. Entre otras cosas, ¿qué es lo que se intenta? Es combatir, golpear la economía criminal, que es la que le da la sustentabilidad a las mafias criminales. Este proyecto de ley combatirá la economía, en efecto, de las mafias que le están haciendo daño al país, doctor. Fíjense en una cosa, que el proyecto que se está tramitando como un proyecto de urgencia económica solo tiene 3 artículos que se refieren al tema económico. ¿Ya? Y la propia Corte Constitucional, la Constitución de Ley, dice que tiene que haber unidad de materias, es decir, no se puede plantear sino solamente materias económicas y no otras materias que sean ajenas al tema. Y solamente hay 2 elementos económicos en esta ley. Por un lado, un supuesto, una especie de supuesta Incentivo para el rebaja sector empresarial. del impuesto a la renta de empresas y personas naturales que realicen donaciones para combatir el tema de la seguridad. No se ha dicho qué calidad de donaciones van a ser y quién va a controlar que en efecto sean las donaciones que se quiere que se den. Y además no se entiende de que se descuente el 30% del impuesto a la renta, lo cual disminuiría de alguna manera en el mismo porcentaje el ingreso de los impuestos al Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de una exoneración que básicamente va a beneficiar a las empresas, no necesariamente a la calidad de la política pública. Nadie, además, fíjense que inclusive las personas que van a donar y las empresas que van a donar posiblemente bienes o servicios o dinero en efectivo para las cuestiones de seguridad del Estado, lo van a hacer básicamente inclusive con los propios bienes y servicios que producen. Claro, Eso quiere decir doctor, permítame que va para a ser interrumpirlo, doctor. Sí. ¿No cree entonces que este incentivo es una especie de simbiosis para contribución del Estado, sobre todo para que las empresas, a través del impuesto a la renta y las excepciones que puedan haber, puedan donar precisamente insumos o equipos para las policías y la fuerza pública para combatir a las mafias criminales? Y por otro lado, Sí, pero o sea, repito, es decir, yo no le veo el beneficio, puesto que si se le va a disminuir en 30% el impuesto a la renta, correcto, y al mismo tiempo hasta el eso significa 30%. menos recaudación de ese impuesto por el Estado, ¿dónde está el beneficio para el Estado? O sea, solamente beneficia y es una forma de exoneración y rebaja de impuestos solamente para las empresas grandes, así de sencillo. Ya, pero Es el decir, beneficio para el Estado básicamente no creo que sea, sino más bien para el país, porque si donan un 30% el impuesto a la renta, y no es creo que en dinero, sino que es en equipos e insumos destinados para la fuerza pública para combatir a las mafias delincuenciales. Entonces, pero aquí se está beneficiando más que el Estado, a los ecuatorianos. Se entienda bien. Por ejemplo, estimado Pedro, quiero poner un ejemplo para que se entienda bien y la gente que nos ve nos entienda de manera del sentido común. Si yo tengo una empresa, ¿no? Yo soy uno de los emporios del país que produce, por ejemplo, atunes. Entonces yo voy a donar atunes al Estado, ya a precio de mercado, no a precio de costo, sino a precio de mercado. Yo fijo el precio al que le voy a donar, ¿ya? Y en ese monto me hacen una rebaja del 30%. Ese mismo 30% es una rebaja es un ingreso menor de impuestos a la renta al Estado. Y básicamente lo que estoy haciendo es un canje de recursos a base de una exoneración que establece esta ley y no favorece al país porque no hay un aumento de recursos. A ver, pero ¿Qué es lo que nos estamos doctor, obviando? Es un proceso de contratación para poder adquirir los insumos y bienes, nada más. ¿Ya? Pero eso no beneficia al Estado, beneficia a las empresas. ¿Cómo se está instrumentando este aporte para que el sector empresarial también se involucre, se inmiscuya directamente en esta lucha, en este combate a las mafias criminales? Es que se va a instrumentar una especie de catálogo para que se especifique qué es lo que requiere, qué es lo que necesita la fuerza pública para combatir a las mafias criminales, vehículos, armas, insumos, etcétera. Entonces, en función de ese catálogo es que el sector privado hace su contribución con el descuento de hasta el 30% del impuesto a la renta. No, pero insisto, o sea, no es ningún beneficio al Estado, o sea, es un beneficio solo para las empresas, porque inclusive pensemos Insisto, que es para el país, este catálogo pues, que se ha doctor. planteado,
pero en realidad fíjese lo que va a pasar. Lo que va a pasar básicamente es, ya le digo, o sea, solamente es una disminución de puestos para la empresa, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos estamos viendo? Si, por ejemplo, se hace por la vía regular, lo que se hace es declarar el estado de emergencia, hacer procedimientos especiales de contratación que no deberían demorar mucho, y básicamente haríamos exactamente lo mismo. ¿Qué nos ahorraríamos con este mecanismo? Solo nos ahorraríamos el proceso de contratación pública, nada más. ¿Ya? Entonces, yo diría que esto es una forma bastante tramposa para poder básicamente liberar de impuestos a las empresas, nada más. Eso no beneficia al país de ninguna manera. Ya, pero también este proyecto de ley busca ser más rigurosos con las penas, porque recuerde que hoy estamos frente a mafias transnacionales. Esto sí es necesario para fortalecer las normas, las leyes en nuestro país, para que sean un aporte importante para que las Fuerzas Armadas puedan combatir a las mafias delincuenciales, inclusive hasta desde el Ejecutivo. Pero desde el punto de vista técnico, esto es ajeno a lo económico, ¿no? Es decir, esto no podría incluirse en un proyecto de urgencia económica, sino que tiene que seguir la vía regular. Es decir, todas estas reformas que salen de lo económico tendrían que ir a una ley que no debe ser de urgencia económica, ¿no? Tiene que seguir su proceso regular, en primer lugar. Y en segundo lugar, el aumento de penas nunca ha funcionado en ninguna parte. Se están estableciendo unos delitos de tipo abierto que básicamente le dan la potestad a la fuerza pública y al presidente de determinar quiénes son terroristas y quiénes no. Hay un artículo inclusive en el que se establece que los grupos terroristas seguirán en cláusula abierta determinados por el Ejecutivo, básicamente por el presidente. A ver, Entonces, con ese tipo de tipos penales, o sea, lo que estamos haciendo básicamente es darle la posibilidad de que el presidente directamente decida quién es delincuente y quién no. ya, doctor, pero aquí hay un problema grave, y es que las mafias delincuenciales están reclutando a menores. Y cuando son aprehendidos, no detenidos, porque se va a cambiar inclusive hasta esa denominación de aprehensión con detención, y también me gustaría escuchar su criterio, cuando son aprehendidos los menores, por el mismo hecho de ser judicializados con leyes que prácticamente están dentro del estatus de los menores, más pronto que temprano quedan en libertad. Entonces lo que se busca, y no necesariamente es ser más rigurosos en las leyes con los menores, sino que a través de una especie de mecanismo, los menores que cooperen con la justicia tengan también estos procesos para que sea una especie, no sé si denominarle como una especie de cooperación eficaz. Entonces, estas cosas son necesarias para contribuir, para llegar hasta quienes se están reclutando con los menores y poder terminar con este enlace entre las mafias y los menores para que dejen de seguirlos reclutando. O sea, yo creo que aquí se está confundiendo, y eso se llama, técnicamente le llaman populismo penal. Es decir, están haciendo una salida populista sin utilizar los delitos y mecanismos penales de investigación que ya existen. Es decir, con los mecanismos regulares que ya existen y con los jueces que ya existen, es suficiente para poder dar una respuesta digamos, al fenómeno de la existen, pero no criminalidad. dan Es decir, resultado. Entonces, ¿quién está fallando, doctor? sí, pero es que, estimado Pedro, si nosotros disminuimos garantías, ya eso no va a garantizar de que funcione mejor el sistema penal. Lo que va a hacer es extender el poder punitivo a personas que posiblemente sean inocentes. En los Estados Unidos tienen un dicho de que dicen preferible tener 9 personas que sean, digamos, inocentes, digamos, culpables libres, que uno solo culpable detenido. Bueno, Es decir, entonces no aquí podemos poner me está dando la razón, población. entonces le está dando la razón a muchos que las leyes favorecen a los delincuentes y no a los ciudadanos. No, eso no es cierto, ese es un Pero, discurso ¿cómo un fascista discurso? Y entonces, que ¿y los niveles de lastimosamente los violencia medios que de estamos viviendo en el país? comunicación han propiciado. Doctor, Estimado entonces Pedro, los niveles de violencia que estamos viviendo en el Pedro, país. escúchame, ese es un discurso lastimosamente fascista que comunicadores en este país irresponsables han difundido por todos los medios, aupados por un poder punitivo enquistado en los últimos 3 gobiernos. Eso así de sencillo. Eso no va a funcionar, nunca ha funcionado, y lo que ha hecho es extender el poder punitivo y ha propiciado graves violaciones de derechos humanos. Doctor, entonces, eso no funciona, estimado ya, Pedro, nunca ha todo funcionado. lo que se está no va a funcionar. planteando no funciona, no aporta y conculca derechos. Y todo lo vigente hasta ahora tampoco ha funcionado. Entonces, ¿qué podemos plantear para que funcione? Es que el problema no son las leyes, estimado Pedro, no es la Constitución que genera, digamos, un marco de debido proceso, no solamente para los que son llamados, entre comillas, delincuentes, sino para cualquier ciudadano. Es decir, se entendería que todos tendríamos que pasar por el debido proceso, seamos o no culpables independientemente del delito. El problema es, para mí son tres problemas, verás. Uno, que es necesario hacer una depuración de la fuerza pública, una reinstitucionalización de la fuerza pública,
Dos, es necesario también hacer una reestructuración del Poder Judicial, ¿ya? Y estabilizar las instituciones que tienen que ver con el poder punitivo. Uno de los temas que, digamos, que hace muchos años se daba en el país es que teníamos una política de seguridad, teníamos un consejo de seguridad que aglutinaba a todos los organismos del Estado y había una política de inteligencia y una capacidad reactiva con presupuesto para que pueda, digamos, dar una solución a los problemas delictivos del país. Entonces, si en la actualidad, inclusive para poder dotar de chalecos a la fuerza pública, inclusive está involucrada en actos de corrupción, difícilmente vamos a poder solucionar el tema. Entonces yo creo que por ahí debería comenzar, Claro. además con voluntad política de un gobierno que quiera dar respuestas y no echar la culpa a los gobiernos anteriores. Coincido en que se debe hacer una especie de depuración, sobre todo en la fuerza pública. Leía un tuit que escribió el doctor Ramiro García, también es constitucionalista, en el que se mencionaba que se está proponiendo a través de esta ley o de este proyecto de ley que se hagan allanamientos sin una orden judicial, solamente con un informe del Servicio de Inteligencia de nuestro país. Pero decía el doctor García que primero lo que se tiene que hacer es una depuración en la fuerza pública, porque ¿de qué sirve que hagan allanamientos si también se está evidenciando que la fuerza pública está contaminada o están infiltrados también policías y militares que han sido cooptados por las bandas criminales? Entonces hay que iniciar con ese proceso previo a la facilitación o agilización de estos procedimientos de allanamientos para ser más contundentes con Sí, los pero grupos terroristas uno o de criminales. los elementos más complejos y más polémicos de este proyecto de ley, mal llamado de solidaridad, es en realidad la posibilidad de que se realicen allanamientos, aprehensiones, detenciones e inclusive incautaciones de bienes sin orden judicial. O sea, eso es gravísimo. O sea, si esto se aprueba, estamos frente a una dictadura. ¿Por qué? Porque básicamente, y de acuerdo a esta ley, quien va a definir a quién aprender, a quién allanar y qué bienes incautar va a ser directamente, como lo dice la ley, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y Policía y el presidente. Entonces, si no pasa por control judicial este tipo de decisiones, estamos ante una dictadura. Ellos deciden quiénes son los delincuentes, ellos deciden quiénes son los terroristas y a quienes hay que aplicar el poder más fuerte en una democracia, que es el poder punitivo. Pero es que no lo deciden Eso a es la súper ligera, peligroso. doctor, lo van a decidir a través de un informe del Servicio de Inteligencia, que no sé si tenga más peso que hasta una misma orden judicial. Porque Pero eso cuántas es veces hemos peligrosísimo, fallado en los estimado Pedro, procedimientos porque y cuántas veces se han entorpecido los allanamientos porque se ha filtrado la información. mire, el servicio de inteligencia es indispensable y uno de los problemas que tenemos es que desde hace 8 años se desmanteló el servicio de inteligencia del Estado ecuatoriano. Ese es parte del problema. Ya no tenemos hoy día inteligencia para poder, digamos, combatir la delincuencia de manera estratégica, que no hay. ¿Ya? Entonces, si lo que usted plantea es de que con un informe de inteligencia se allane, se detenga a las personas y se le incauten los bienes, ante una inexistencia de un aparato de inteligencia es mucho más peligroso todavía. Bueno, no es lo que yo O propongo, sea, por si acaso, doctor, no, es lo que están proponiendo dentro de este proyecto sí, de ley. no, no, Ahora, yo sé. otra cosa, Sí. doctor, lo que se me quedó en el aire es que, a ver, si no se fortalece al sistema judicial, entre otras cosas, seguiremos cayendo en las mismas taras. Por ejemplo, las medidas sustitutivas, ¿cuántas veces no se han convertido en una especie de salida para que los delincuentes sean aprendidos y al siguiente día sean liberados? 1, 2. Se dice que probablemente algunos jueces y administradores de justicia están vinculados o no, o contaminados o no con los grupos narcodelictivos, pero también hay otros jueces o administradores de justicia que son amenazados y no tienen alternativa. Se necesita entonces jueces sin rostro en nuestro país. Se necesita hacer reformas profundas para proteger a los policías, para proteger a los jueces. ¿Qué debemos hacer? Bueno, insisto en que nosotros nos están llevando a la desesperación al punto de caer en este tipo de medidas que son no solo populistas, sino además abiertamente violatorias de los Pero derechos denos humanos. una alternativa Los jueces entonces para sin salir de lo rostros. que estamos, porque el país, No, pero el es Ecuador se decir, está por la convirtiendo en el país más desespera- violento, o es el país más violento de la región, de América Latina. Estimado Pedro, mira, yo le pongo un ejemplo. O sea, nosotros tenemos dos formas de partir un pastel, con un cuchillo o con una motosierra. Los dos van a partir el pastel. Lo que pasa es que la motosierra va a destruir el pastel. Si nosotros aplicamos un poder punitivo demasiado fuerte y sin controles democráticos y judiciales, básicamente lo que va a provocar es mayor violencia. Ya ha ocurrido en otras partes del mundo, ocurrió en Colombia,
ocurrió en Centroamérica, y esa no es la solución, porque generó un sinnúmero de daños colaterales que afectaron a los ciudadanos, ¿no? Yo, a veces, esto que estamos comentando ahora, yo he discutido con otros colegas, ¿no? Yo le digo, vea, Claro. compañero, ¿qué tal si el día de mañana su hijo, por tener un tatuaje y estar en el lugar equivocado, lo desaparece? Eso puede pasar, ¿ya? Y los trabajos de inteligencia que usted menciona, que están proponiendo ahora, estos informes, son, digamos, informes secretos y reservados. No son públicos. La diferencia de un proceso judicial, aun cuando tenga errores, donde haya jueces corruptos o lo que ustedes quieran, ¿ya? Sin embargo, ese tipo de procesos son públicos y pueden ser controlados dentro del proceso judicial o inclusive por la ciudadanía. Una de las cosas que se propuso hace tiempo fue crear una unidad específica en la Fiscalía para poder controlar la corrupción judicial. Y, oh sorpresa, nunca se ha podido hacer. Porque dentro del Poder Judicial es muy fácil controlar, digamos, de alguna manera, quiénes son los Porque jueces seguramente que está cometen actos secuestrado de como están corrupción. secuestrados varias instancias del Estado por parte de las mafias delincuenciales. Entonces, difícilmente se pueda caminar. Sí, Por otro lado, bueno, usted decía que hay modelos que se están aplicando en otros países como en Centroamérica y que no son los adecuados. Se refiere también a El Salvador, que es uno de los países que ha aplicado este tipo de modelos y que le ha dado la tranquilidad. Es uno de los países más seguros y con menores violencia en el país. No sé si se refiere a eso, mi querido doctor. sí, bueno, me refería en realidad no solamente al modelo de Salvador, me parece que es un modelo que, si bien es cierto, tiene resultados el día de hoy, no es un modelo sostenible en el tiempo. Es decir, un modelo de ese tipo sin política social no va a ninguna parte. Entonces yo lo que veo que en el caso de El Salvador hay una política fuerte de seguridad, pero no hay un correlato en política social. Sin eso no se va a solucionar el problema a largo plazo. Eso es un problema. Pero yo me quería referir más bien a un proceso que en el caso de Centroamérica sí fue exitoso y no siguió una vía violenta, que fue el proceso de Guatemala, por ejemplo. Guatemala conformó una mesa con organismos de Naciones Unidas, sociedad civil y las instituciones del Estado, y en los años 90 hizo una reforma judicial y de seguridad bastante exitosa. Entonces digo, ahí hay un modelo centroamericano que podíamos aplicar y que no hemos querido hacerlo aquí porque básicamente hay una intención de meterle miedo a la gente para garantizar la política de ajuste estructural de estos últimos tres gobiernos. Doctor, una de las instituciones que debe ser el ente rector para combatir la economía criminal es la UAFE, pero existe una decepción generalizada porque no ha dado resultados. ¿Cuán débil o cuán mal estructurada está la UAFE, que debería ser el ente que combata precisamente estas economías irregulares, ilícitas en el país? Yo creo que la clave no está verlo en la institución como tal, o sea, es decir, el modelo como UAFE o como las superintendencias de compañía y bancos que deberían hacer este tipo de controles para evitar el manejo económico de los dineros ilícitos, no son el problema en sí mismo. Yo lo que creo, y es una cosa que he venido difundiendo en varias partes, es que el problema es cómo sanear el sistema político. Es decir, si nosotros no tenemos partidos fuertes, si no tenemos instituciones fuertes al mismo tiempo, sucede lo que estamos enfrentando ahora. Es decir, si mañana, digamos, queremos reemplazar a la UAFE o darle mayor autonomía, ¿ya? Lo que va a ocasionar en el contexto actual, donde hay partidos que sin controles, digamos, de alguna manera utilizan las instituciones para la lucha política, lo que va a ocurrir es básicamente la utilización de esos mismos mecanismos para perseguir a quienes no estén en el poder. Y no digo con el membrete de ningún partido, es decir, el que está en el poder persigue al que no lo está, y eso es una cosa que tiene que acabar en algún momento. Es decir, cuando haya finalmente un acuerdo entre los partidos y las fuerzas vivas del país para democratizarlo, tal vez allí podamos solucionar esto de manera puntual. ¿Pero qué se debe hacer para fortalecer la UAFE? Porque eso busca también este proyecto de ley. Y no solamente la UAFE, sino otras instituciones también, y también en crear jueces especializados para que se sumen al trabajo con estas instituciones. Una de las cosas que ha funcionado en Argentina y Colombia, por ejemplo, es que estos organismos de inteligencia y de seguridad tienen control político del Parlamento. ¿Ya? Es decir, no son organismos que pueden actuar con total libertad, porque eventualmente eso también es negativo. Es decir, como decía mi abuelita, en arca abierta el gusto peca. Entonces, si estos organismos no tienen algún control, si no judicial, al menos político, entonces eventualmente pues eso va a propiciar, digamos, un desbalance de poder. Hay países en el mundo donde, por ejemplo, las altas autoridades de la policía y las Fuerzas Armadas no son nombradas solamente por el presidente de manera directa, sino que tiene controles o comparten ese nombramiento con el Parlamento.
Es decir, si no se genera algún tipo de control, eventualmente pues, puede haber un desbande y una mala utilización que ya hemos visto en algunos gobiernos en este país, no de ahora, no desde siempre, utilizando estas instituciones para perseguir al que no está en el poder. Ya. Si usted hizo cuestionamientos a los allanamientos y a otros puntos que están dentro de este proyecto de ley, otro de los temas que también es controversiales y probablemente también tendrá su propio criterio es los indultos anticipados que propone el presidente de la República en caso de que se realicen operativos para combatir a las mafias delincuenciales. Eso es terrible, porque en esencia, para que ocurra un indulto tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Y además se tiene que hacer por motivos humanitarios, es decir, en esencia, ¿no? Por naturaleza, la institución sirve para eso. Entonces no se puede utilizar el indulto, que en el caso de Ecuador lo hace directamente el presidente y también un indulto legislativo, ¿ya? Pero la mayor cantidad de indultos lo hace el presidente de manera directa. Sería un mecanismo básicamente para generar impunidad de las posibles violaciones de derechos humanos que se den en aplicación de esta ley. Entonces, eso es terrible. O sea, es básicamente una consagración de darle una especie de cheque en blanco a la fuerza pública para que actúe sobre pretexto de actuar sobre los temas de seguridad de manera impune, garantizando otros intereses. Perfecto. En todo caso, ¿qué se viola o se violenta al momento en que se otorgue un indulto en una especie de indagación previa, es decir, antes de que se dictamine una sentencia? O sea, sería terrible, ¿no? Pero ya digo, o sea, ¿cuál es la lógica del indulto? O sea, el indulto es un perdón por motivos humanitarios, pero para eso se necesita tener sentencia ejecutoriada. Si se hace un indulto desde el inicio de la investigación, básicamente es una patente de corso para que no se realice ninguna. Y por tal razón se genere una especie de impunidad sobre los posibles daños colaterales que genere una política de este tipo tan irracional. Ahora, pongamos este escenario. Si hay un enfrentamiento, a ver, veamos el escenario si existe un enfrentamiento entre la fuerza pública y grupos denominados o catalogados terroristas. Si existe el uso letal de la fuerza, no tendría que darle indulto a ninguno de los miembros de la fuerza pública que participaron en ese enfrentamiento. Pero si las mafias terroristas acaban con la vida de estos soldados y policías, ¿en qué escenario nos encontraríamos, doctor? Es lo que no logro comprender. Mire que uno de los problemas que también enfrenta esta ley es que vuelve a insistir en darle la vuelta a la lógica tradicional de un Estado de Derecho. Es decir, en un Estado de Derecho, la fuerza pública está para proteger los derechos de la gente, sean o no delincuentes. Entonces, Pero cuando en un se enfrentamiento enfrenta... está la vida del policía, del militar Sí, sí, o del no, de delincuente. acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, ojo, estoy de acuerdo. Pero, ojo, digamos, si por ejemplo la fuerza pública enfrenta a un grupo irregular, a mí me molesta el término terrorista, me parece que eso es una ficción. Pero si enfrenta a un grupo irregular, delictivo, ya, violento, ¿ya? Y si no le queda otra opción que aplicar la fuerza letal, tiene que hacerlo, ¿ya? Pero hay un protocolo para llegar a la aplicación de esa fuerza letal. Eso genera un poder de contención para evitar que la fuerza pública se equivoque, porque se puede equivocar en el fragor de la batalla, en el fragor del combate con estos grupos irregulares, ¿ya? Si aplica directamente y de manera prioritaria la fuerza letal sin agotar otros mecanismos antes de aplicarla, entonces puede cometer abusos del poder. Ya, pero Eso sí ya ha se, pasado en muchas pero sí partes se del fija el mundo, escenario que inclusive la en el balanza caso está más ecuatoriano. inclinada a favor de la delincuencia que de los mismos que combaten la delincuencia. No, la balanza está a favor de los derechos humanos y del debido proceso. Pero los Todos derechos tenemos humanos a derechos favor de humanos, quién todos están? tenemos debido proceso. De la ¿Perdón? delincuencia. De la delincuencia. No de delincuencia. Está a favor del debido proceso, que es distinto. El debido proceso es para el blanco, el negro, el indígena, el pobre, el rico, o el considerado delincuente, o la persona digamos, de bien. Para todos es el debido proceso. Es Mi, decir, que- eso es un error y es una parte del discurso populista fascistoide de los últimos tres gobiernos. mi querido doctor Ávila, ha sido usted muy amable, muy gentil por conversar con nosotros en el programa sobre el tapete, el programa propositivo de Maraví. Muy gentil por sus importantes y valiosos aportes. Muchas gracias, estimado Pedro. Un abrazo. Un abrazo para usted. Con esto estamos llegando a la parte final, estimados amigos televidentes. Se mantiene todavía el debate en este ejercicio importante que se está haciendo desde la Asamblea Nacional para crear, aprobar una ley que permita también tener herramientas legales para seguir combatiendo a las mafias delincuenciales o criminales, que es una de las prioridades del gobierno nacional. Pero asimismo también se espera que la instrumentación de este cuerpo legal
no vulnere derechos ni tampoco conculque los derechos humanos a cualquier persona que sea. En todo caso, se mantiene todavía el debate. Con esto estamos llegando a la parte final. De mi parte, muchísimas gracias. Soy Pedro Plotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.